Bueno, el objetivo del documento básicamente es incidir en los tomadores de decisiones sobre la importancia de abordar los desafíos relacionados con el licenciamiento en la educación superior tecnológica y destacar la necesidad de implementar las recomendaciones de política que aquí se presentan, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la metodología que se ha usado es una metodología participativa con base empírica y enfoque multiactor que sustenta propuestas de política realistas y viables, ¿no? En el marco de licenciamiento de las instituciones de educación superior tecnológica. Para poder llegar a elaborar este documento, hemos partido de un análisis documental y normativo, donde se han revisado las estadísticas educativas, la normativa vigente y políticas públicas sobre la educación superior tecnológica, y se han identificado brechas y desafíos en el proceso de licenciamiento y en la oferta educativa. Asimismo, se han sostenido 3 entrevistas a actores clave a partir de esta información que hemos sistematizado. Y en estas entrevistas, actores clave han participado representantes de Minedu, gobiernos regionales, instituciones de educación superior tecnológica y también actores del sector productivo, ¿no? Estas entrevistas nos han permitido recoger visiones cualitativas sobre los problemas y también recomendaciones o soluciones a estos problemas que se han identificado. Asimismo, hemos sostenido 3 mesas de diálogo donde hemos compartido los primeros hallazgos y también las recomendaciones para poder discutirlas con todos los actores de interés. Y en estos espacios han participado actores del sector público y privado y se ha discutido principalmente sobre el licenciamiento y su gobernanza, ¿no? Y finalmente hemos aplicado una encuesta a los participantes de este proceso, con lo cual nos ha permitido cuantificar las posturas sobre aspectos sin consenso y afinar las recomendaciones también, ¿no? Como verán, nosotros en este documento hemos tratado de respetar todas las recomendaciones que los actores nos han dado en el proceso, e incluso verán que hay varias recomendaciones donde no hay consensos establecidos, y al final sí hemos, después de una discusión interna, sobre todo en la Comisión de Educación Superior del Consejo, hemos definido cierta posición sobre las recomendaciones que consideramos clave respecto al licenciamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora avancemos con el diagnóstico y los problemas identificados. Siguiente, por favor. Bueno, como punto de partida, el estado actual del licenciamiento al cierre del año 2024 es el siguiente, ¿no? Tenemos 768 instituciones de educación superior tecnológica de acuerdo al censo educativo que presenta el Ministerio de Educación, de las cuales son 367 instituciones públicas y 401 instituciones privadas, ¿no? De estas 367 instituciones públicas, solo 20 cuentan con licenciamiento al cierre del 2024, que representan un 5,5%, ¿no? Y son instituciones que están en 15 regiones del país. Eso quiere decir que todavía hay varias regiones que no tienen ninguna institución licenciada pública. Respecto a las instituciones privadas, vemos que de las 401 instituciones, son 127 que tienen el licenciamiento y que representan un 31,7%, ¿no? Y todavía están pendientes del licenciamiento 274 que representan el 68,3%. Eso nos trae retos actuales claros, ¿no? En principio son 621 instituciones todavía por licenciar que representan el 80,7% de todas las instituciones. Esto representa una dificultad altísima, considerando que este proceso ya ha iniciado hace bastantes años y vemos que no ha avanzado como se había deseado, ¿no? Y este reto todavía se vuelve aún más complejo si consideramos que hay licencias vencidas en el 2018, y eso quiere decir que hay instituciones que todavía tienen que entrar a un proceso de relicenciamiento o tendrían que volver a licenciarse en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo al análisis que se ha hecho, ¿a qué se debe esta situación? Básicamente hemos sacado 3 conclusiones que ahora vamos a desarrollar, ¿no? En primer lugar, se ha puesto en evidencia que las instituciones de educación superior tecnológica públicas enfrentan significativas brechas de infraestructura, restricciones presupuestarias y ausencia de una estrategia clara, así como de voluntad política para optimizar la oferta educativa y alcanzar el licenciamiento. Asimismo, se ha identificado que el proceso de licenciamiento no viene siendo pertinente, es ineficiente y poco transparente,
lo cual pone en riesgo la calidad de la oferta educativa y trayectoria de los estudiantes. Y finalmente, respecto a la gobernanza, se ha identificado que no es pertinente, pues genera potenciales conflictos de interés y descoordinación. Asimismo, las instancias de gestión del Estado tienen limitadas capacidades para llevar a cabo los procesos de aseguramiento de la calidad. Ahora vamos a ver en detalle eso. Siguiente, por favor. Respecto a las brechas y desafíos en infraestructura y gestión estratégica que limitan la optimización de la oferta y licenciamiento en las instituciones públicas, hemos identificado que principalmente hay 5 factores, ¿no? En primer lugar, es totalmente evidente el estado de la infraestructura deficiente, ¿no? Esta falta de instalaciones, equipos adecuados, afecta gravemente la calidad educativa, y esto se puede demostrar en los indicadores respecto a infraestructura que tenemos, donde, por ejemplo, los indicadores de cierre de brecha de infraestructura del Plan Multianual de Inversiones te dice que son más del 80% de instituciones no presentan las condiciones, por las unidades de servicios no presentan condiciones, ¿no? También se ha evidenciado que hay un financiamiento insuficiente. La financiación insuficiente y la baja ejecución de inversiones restringen el cierre de brechas, ¿no? Por un lado, el programa presupuestal, por ejemplo, de fortalecimiento de la educación superior tecnológica representa apenas el 1% de todo el presupuesto de educación, y y la inversión en educación superior tecnológica representa, bueno, si sumamos incluso también la TICA, representa el 10% de lo que se invierte en la educación superior en general. Entonces ahí vemos, y por otro lado también se evidencia en la ejecución presupuestal que los principales problemas de ejecución presupuestal están en el área de inversiones, ¿no? Entonces ahí es donde justamente impide el cierre de brechas críticas. Hay restricciones burocráticas también que nos han informado en la consulta que hemos hecho, que hay restricciones normativas y burocráticas que complican la gestión de recursos propios, por ejemplo, en las instituciones educativas. Hay una falta de planificación estratégica, ¿no? Que esta falta de planificación estratégica consensuada debilita la gestión del sector. Desde el MEF hay un criterio bien claro para poder financiar políticas públicas en general, y esto está condicionado a tener estrategias claras, demostradas en evidencia y sustentadas con bastante rigor, digamos. Y esta ausencia de una planificación estratégica clara es que también, de acuerdo a las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, con el MED, nos dicen que impide que le puedan dar transferencias presupuestales si es que no hay una estrategia clara de en qué se quiere gastar eso. Y finalmente también se ha evidenciado una falta de voluntad política para poder terminar o acelerar el proceso de optimización de la oferta pública. Este proceso se ha estancado básicamente porque no hay voluntad política para tomar decisiones que tal vez no son muy populares respecto al cierre de instituciones o la reorganización de instituciones, que tienen que ver con responder a las demandas del mercado o de la sociedad en general, ¿no? Entonces, esto de acá está impidiendo que haya una alineación de la educación con el mercado laboral, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, el de todo. Respecto a la segunda conclusión, donde nos han informado que el proceso de licenciamiento es ineficiente y se percibe poco transparente, lo que pone en riesgo la calidad educativa, se identifican 4 aspectos, ¿no? Una eficacia limitada que perjudica las oportunidades educativas actuales y futuras. Como hemos visto, el proceso de licenciamiento no ha avanzado o ha avanzado muy poco en todos estos años. Este avance lento genera incertidumbre, retrasa inversiones de largo plazo y compromete la calidad educativa en ese sentido. Y también el posible cierre de instituciones interrumpe la continuidad educativa y restringe acceso donde hay baja oferta, ¿no? Si bien queda claro que hay que cerrar las instituciones que no cumplen las condiciones de calidad, esto de acá hay que tomar en cuenta ciertos planes o de gestión de riesgos, en el sentido de no interrumpir las trayectorias educativas de los estudiantes o de no cerrar la oferta que tal vez es inexistente en ciertos ámbitos regionales, ¿no? Y finalmente se ha identificado un enfoque hiperlegalista dentro del proceso, donde se prioriza la burocracia sobre el aprendizaje y la calidad, de acuerdo a las consultas que hemos realizado. Siguiente, por favor. Y finalmente, respecto a la gobernanza, que es poco pertinente y existe una débil capacidad estatal que limita el aseguramiento de la calidad. En primer lugar, respecto a la coordinación gubernamental, se ha identificado una descoordinación entre niveles de gobierno
que dificultan la gestión efectiva de la educación superior tecnológica. Como vemos, dentro de los actores que participan en el aseguramiento de la calidad, no solamente está el Ministerio de Educación, sino también está el SINEASI y sobre todo los gobiernos regionales con las DRE, ¿no? Sin embargo, se ha puesto en evidencia en las entrevistas que existen bastantes descoordinaciones respecto a que tengan un objetivo en común, por ejemplo, respecto a la política de educación superior tecnológica, etc. También hay un conflicto de roles, ya que el Minedu fomenta y fiscaliza a la vez, lo cual podría generar posibles conflictos de interés. Si bien en las entrevistas y las consultas que hemos hecho nos han dicho que siente que la rigurosidad con los públicos y privados es la misma, siempre está latente ese posible conflicto de interés, ya que el Minedu está asumiendo estos roles de fomento y también de control de la calidad, ¿no? Las capacidades limitadas también son un factor que obstaculiza el acompañamiento y supervisión de las instituciones de educación superior tecnológica, no solo en el Ministerio de Educación, donde nos ha quedado en evidencia que los equipos son muy reducidos para toda la demanda de trabajo que se presenta, sino también en las propias DREs, donde en muchos casos no existen especialistas de educación superior tecnológica. Y en general se evidencia una gestión fragmentada, donde se compromete el desarrollo estratégico y la calidad educativa a nivel nacional, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, frente a esta situación, a continuación vamos a presentar las recomendaciones que hemos recogido de todos ustedes en este proceso. Siguiente, por favor. En primer lugar, ha quedado claro que un enfoque tiene que ser el fortalecimiento de las capacidades estatales a través de medidas como la creación del Viceministerio de Educación Superior para ordenar la gobernanza, equipos técnicos del Minedu y DRE fortalecidos para que puedan hacerse cargo de todo lo que implica este proceso, las unidades de educación superior tecnológica especializadas en las DRE, y también un sistema de información eficaz dentro de la educación superior tecnológica, que es un pendiente y ahora queda en evidencia a medida que hemos hecho el documento, porque no existen muchos indicadores que te permitan caracterizar de manera profunda la situación de la educación superior tecnológica. Siguiente, por favor. Otro grupo de recomendaciones abonan en reformar el proceso de licenciamiento. En ese sentido, se han dado recomendaciones como que el licenciamiento debe ser con incentivos para la mejora continua, que la autonomía tiene que estar vinculada a la acreditación, es decir, que aquellas instituciones que puedan lograr acreditación puedan tener mayores cuotas de autonomía en su gestión institucional. También se han propuesto temas como la renovación automática para instituciones acreditadas, me refiero a la renovación de las licencias, la ampliación ágil de la oferta licenciada, sobre todo para los programas virtuales, por ejemplo, licencias más largas para fomentar inversión y trámite eficiente para programas virtuales. Siguiente, por favor. Asimismo, otro grupo de recomendaciones abonan en mejorar las condiciones de calidad de institutos y escuelas públicas con un enfoque territorial estratégico. En ese sentido, en primer lugar, se ha recomendado declarar en emergencia la educación superior tecnológica pública, además seguir fortaleciendo y acelerar la implementación de los institutos de excelencia en cada región. Y en ese sentido, estas instituciones licenciadas, además de los institutos de excelencia, serían referentes y apoyo técnico para el territorio en el cual se desarrollan, y de esa manera se daría una gestión territorial articulada y colaborativa, ¿no? También se ha propuesto el financiamiento concursable para las instituciones de educación superior públicos y mejora del desempeño docente y directivo como una condición clara para mejorar estas condiciones de calidad en la educación superior tecnológica pública, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, se está planteando replantear las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento. Hay, por ejemplo, una recomendación que nos dice redefinir las condiciones básicas de calidad según el territorio y tipo de institución. Se ha recomendado también evaluar el uso del silencio administrativo positivo, optimizar y transparentar el licenciamiento, eliminar las condiciones básicas de calidad que son fuera de competencia del Minedu. Ahí se mencionó que habían aspectos que ya evaluaba IDESI o SUNAT, por ejemplo, en temas tributarios y que no deberían considerarse en las condiciones básicas. Y también publicar informes técnicos y cronogramas claros que permitan transparencia, predictibilidad en el proceso. Siguiente, por favor.
Asimismo, se ha planteado gestionar riesgos asociados a la denegación de licencias y cierre de instituciones, como por ejemplo planes de ecuación sin ingreso de nuevos estudiantes o planes de contingencia para estudiantes afectados, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más adelante en detalle estas recomendaciones. Siguiente, por favor. Y finalmente, desde los actores se ha propuesto también fortalecer mecanismos de supervisión y fiscalización de la calidad en la educación superior tecnológica, ¿no? Reforzar las capacidades de las DRE, evaluar la creación de un ente regular autónomo. En ese sentido, sí hay como tres vías o alternativas. Por un lado, hay actores que proponen una nueva superintendencia enfocada en la educación superior tecnológica. Hay otros actores que proponen ampliar la SUNEDU para que asuma también el control de la calidad de la superior tecnológica. Y finalmente, también se propone una entidad que integre no solo el licenciamiento, sino también el marco nacional de cualificaciones y certificación. Lo que sí queda claro también es que se proponen normas urgentes para adecuación, cierre, fusión y escisión de instituciones educativas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en base a todas estas recomendaciones, al interior de la comisión se ha producido una discusión, digamos, de la viabilidad, de la pertinencia de estas recomendaciones. Y lo que les voy a presentar a continuación es la posición que ha sentado la comisión y el consejo en consecuencia respecto a estas recomendaciones, poniendo énfasis en aquellas recomendaciones que creemos que son más claves o estratégicas para mejorar la situación, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al fortalecimiento de la gestión estatal en educación superior, queda claro que urge consolidar las capacidades del Estado para fomentar, licenciar y supervisar la educación superior tecnológica. Sin embargo, más recursos no bastan si la estructura de organización sigue fragmentada. En ese sentido, se propone crear el Viceministerio de Educación Superior, de acuerdo a lo que propone la Ley 31.224 y también la Política Nacional de Educación Superior y Técnica Productiva, ¿no? Lo que fortalecería la rectoría del Ministerio de Educación. Sin esta reforma, la gestión será ineficiente, incluso con mayor presupuesto, ¿no? La educación superior tecnológica debe ser una prioridad de política pública articulada entre el Minedu y los gobiernos regionales, y en ese sentido es clave una coordinación interinstitucional entre el CEPLAN, el Ministerio de Trabajo, Produce, Cineace, para asegurar pertinencia y vínculo con el sector productivo. Siguiente, por favor. En relación a las reformas en licenciamiento y acreditación, lo que se propone es eliminar la renovación de licencias y establecer una ruta única de aseguramiento de calidad con un modelo articulado que funciona de la siguiente manera, ¿no? Un licenciamiento inicial que verifica las condiciones básicas de calidad y acreditación progresiva que evalúa estándares más exigentes para continuar o renovar, ¿no? En ese sentido, se busca reducir la carga administrativa y evitar licencias sin mejores reales, ¿no? Sino más bien abocarnos a un proceso de mejora continua. Y también en ese sentido se propone incentivar la autonomía institucional basada en resultados con mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. En caso de incumplimiento, se pueden aplicar sanciones claras, incluyendo el cierre de instituciones que no cumplan los requisitos mínimos. Siguiente, por favor. En relación a la optimización de la calidad en institutos y escuelas públicas con enfoque territorial, queda claro que es urgente destrabar la reorganización institucional, evitando enfoques populistas y asegurando legitimidad. Nos referimos al proceso de optimización, ¿no? En ese sentido, hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar para reorganizar la oferta, y en ese sentido también es necesario un trabajo con las mismas comunidades o territorios que están involucrados para que estas decisiones sean mucho más legítimas también, ¿no? También se propone seguir creando los institutos de excelencia, de modo que lideren las redes territoriales y compartan recursos con las otras instituciones que están en su territorio, y establecer un fondo concursable de desarrollo con recursos de Cano y otras fuentes para poder cerrar esta brecha y seguir construyendo sus institutos de excelencia, ¿no? Se propone también promover asociaciones públicas, privadas y las obras por impuestos para infraestructura y gestión de instituciones educativas, ¿no? Asimismo, también implementar una gestión mixta en algunos casos, donde un operador privado con financiamiento público y el ROC del Estado pueda brindar los servicios educativos, ¿no? Y lo que también queda claro y urgente es la profesionalización de la gestión directiva con liderazgo estratégico y enfoque territorial.
se necesitan gerentes dentro de las instituciones de educación superior tecnológica pública. Siguiente. En relación a la revisión de los requisitos exigidos para el licenciamiento, se recomienda una revisión regulatoria integral para eliminar duplicidades, lo cual es urgente, y establecer plazos claros para instituciones y también para las autoridades, ¿no? Estos plazos no solamente tienen que darse para las instituciones educativas, sino también para quien está llevando a cabo el proceso de licenciamiento, con criterios transparentes y cronogramas públicos. Asimismo, respecto a regular el uso del silencio administrativo, la posición de la Comisión es que sea negativo en el primer licenciamiento, dado que hay que priorizar, digamos, la calidad educativa o el riesgo que puede suponer para los estudiantes aceptar instituciones que quizás, o sea, solo por el silencio administrativo, que quizás no tengan las condiciones, ¿no? Sin embargo, sí se propone que el silencio administrativo sea positivo en trámites e instituciones ya licenciadas. Es decir, aquellas que ya han demostrado estas condiciones básicas y se presenten a nuevos procesos de licenciamiento, ya sea de programas, puedan adecuarse a este silencio positivo en caso de los retrasos se den por parte del ministerio o de la entidad que esté a cargo. En ese sentido, la entidad instructora debe tener procesos sólidos y personal suficiente para poder cumplir con estos plazos y no llegar a que se den estos silencios administrativos positivos, y también un análisis de calidad regulatoria previa, ¿no? Lo que se recomienda como contrapeso también es que los funcionarios deben actuar conforme a la ley, con responsabilidad administrativa, civil o penal en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo que amerite el caso, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a la optimización y gestión de riesgos para la continuidad educativa, se propone que la reorganización, incluida la fusión de instituciones, debe garantizar la continuidad estudiantil en mejores condiciones. En ese sentido, se recomienda facilitar la transición de estudiantes hacia instituciones licenciadas. Eso de acá es clave, digamos, para evitar lo que pasó en el caso de la educación universitaria, donde muchos estudiantes no continuaron sus trayectorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es que se prevea estos posibles cierres y con estrategias adecuadas se permite esta transición a instituciones que sí estén licenciadas, ¿no? Evaluar con rigor los planes de adecuación y evitar prolongar estancias en entornos de baja calidad. Estos planes de adecuación, si bien pueden ser pertinentes en ciertos casos, hay que evaluarlos con mucho rigor para que finalmente no se dilate el cierre de nada más de ciertas instituciones que no cumplen con las condiciones de calidad y más bien se perjudica a los estudiantes que estarían en esas instituciones. Y finalmente, fortalecer el rol de las DRE en cierres, fusiones o escisiones bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Siguiente, por favor. Y por último, para cerrar, respecto a la conducción del proceso de control de la calidad de institutos, lo que se propone es, respecto al marco normativo fragmentado y superpuesto que dificulta una gestión clara y efectiva entre el Ministerio y la DRE, se propone o existe un consenso sobre crear una entidad reguladora autónoma para licenciar, supervisar y sancionar, permitiendo que el Minedu y regiones se enfoquen en el fomento. Eso ha quedado claro entre todos los actores, ¿no? Todos los actores, o había un consenso casi unánime en que el ministerio tiene que concentrarse en su rol rector de la política y más bien debe haber, en su rol rector y de fomento de la calidad, y debe haber una entidad reguladora autónoma que se haga cargo de licenciar, supervisar y sancionar. Lo que está abierto es el debate en la fórmula en que tendría esta entidad reguladora, ¿no? Integrar a SUNEDU, crear una entidad independiente o ampliar funciones, como habíamos visto, a una entidad que se encargue del Marco Nacional de Cualificaciones, Certificación y Acreditación. Desde el Consejo se propone un modelo que combine descentralización y control efectivo, ¿no? Una entidad nacional autónoma sin injerencia política y DRE fortalecidas enfocadas en la gestión institucional, ya sea SUSPEI, por ejemplo, y la mejora curricular y pedagógica. Y en cualquier escenario que se dé producto del debate respecto a esta fórmula de entidad, es clave asegurar que las DRE cuentan con capacidades técnicas, normativas y presupuestarias y trabajen coordinadamente con la entidad nacional. Bueno, eso es básicamente lo que desarrolla el documento con mucho más detalle y los invitamos a leerlo para quienes todavía no lo hayan hecho. Y bueno, doy pase ahí a Paul para que continúe con el programa. Muchas gracias.